Que sí, de puro carrera. Sí, sí. Y fui, y bueno, tuve bastante suerte porque me soplaron. Eso no te llama suerte. Bueno, a ver si te sopla alguien acá porque lo vas a necesitar. ¿Qué lleva a una persona? Pregunta Natalia de San Telmo, que saluda además a Arturo. ¿Qué lleva a una persona a escribir una poesía? ¿Y cuál fue la primera que escribiste? Bueno, yo creo que como siempre pasa, ¿no? Que uno cuando tiene que responder estas preguntas tiene que inventar un poquito. No, tiene que decir cosas así difíciles, porque pero yo he pensado, porque muchas veces me preguntan cuándo empecé a escribir y por un lado yo creo que empecé a escribir cuando murió mi padre, ¿no? Que fue un momento que marcó para mí una sensación de vacío, y por eso yo digo que aparte cuando murió mi padre yo sentí que había perdido todo, no sé por qué, sentí como, me acuerdo que una cosa muy triste, ¿no? Y lamento decirlo acá para entristecer a la gente un poco, que yo iba llevando el ataúd de mi padre y le dije a una de las personas que estaba al lado mío, nunca me sentí tan solo, he perdido todo, ¿no? Y ¿cuántos años tenía cuando murió tu padre? 17 años, los 17 son muy terribles en mi vida, 17 cuando murió mi madre, 17 cuando murió mi padre. Y John Cage dice una cosa extraordinaria en relación a esto, ¿no? Pues quizá es aplicable, dice, ni bien comprendemos que hemos perdido todo, empieza la poesía, ¿no? Él en una respuesta a ese señor que le hace unas entrevistas, Daniel Charles, claro, Daniel para Charles los pájaros se llama el libro, pájaros, lo dice, y porque Daniel Charles le pregunta por qué insiste con la poesía, él dice eso, está vinculado al silencio, está vinculado a esta idea del vacío, de la muerte, del no poseer, pero también está vinculado a la sensación de pérdida que nos da el primer enamoramiento también, o sea, también cuando estamos enamorados y sentimos cuando tenemos esa preeminencia de sensación de amor, como en aquel poema de Lugones que dice cuando iba mi primer adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte, lo que me hizo saber que te quería, ¿no? Esa preeminencia de algo, ¿no? Eso también es como, yo creo, el inicio de un poema. Y mi primer poema fue un poema, a pesar de la muerte de mi padre, un poema de amor, ¿no? A una noviecita que yo tenía que se llamaba María Luz, ahí en mi pueblo. ¿Cómo sabes, volviendo al tema del oído que funciona o de la intuición que funciona a la hora de armar los poemas, a la hora de escribir concretamente, ¿cómo sabes cuándo empieza, cuándo termina un verso? O dicho de otra manera, ¿cuál es la unidad de medida de estos poemas del Vespertillo de las Parcas? ¿Es el verso? ¿Es algo parecido a la estrofa? ¿Es una secuencia determinada de estrofas? Hay dos medidas, una sobre cada verso y otra sobre el final, digamos, ¿no? ¿Y la medida del verso cómo la encontrás? La medida del verso es casi para mí como una especie de unidad de sentido. A veces es una sola palabra, ¿no? Pero es una unidad de sentido, ¿no? Y una unidad de sentido rítmica también. Y bueno, es algo que voy marcando casi, te diría, poéticamente, es decir, intuitivamente, porque no uso metros clásicos, no uso ese tipo de cosas, no cuento demasiado, ¿no? A veces hay gente que me ha dicho, críticos que me han dicho, bueno, en tal poema hay 12 heptasílabos, hay tantos, ¿por qué trabajaste todo esta última serie con endecasílabos? Bueno, no lo pensé en el momento de escribir, ¿no? Después sí aparecen cosas así, como algunos metros clásicos, digamos, ¿no? Pero no lo pienso, no decir, no. Ahora sí, este libro, lo que sí trabajé con metros, incluso en las cartas de mi padre las corté con metros, ¿no? Ajá. Con metros,
con mis patrones, digamos, ¿no? Con tus metros patrones. Mis metros patronales. Te pegabas en los deditos Sí, cuando sí, te pasaba. Sí, no, y no sé, fui escandiéndolos casi, las cartas, no corrigiéndoles, porque incluso mi padre comete errores, no los corregí. Es decir, pero sí corté donde me parecía que la unidad de sentido melódico quizás lo exigía, ¿no? Y esa gramaticalidad de tu padre, por ejemplo, la incorporás como un valor, digamos, como podría ser eso que hablábamos al comienzo de las voces imperfectas, que de todas maneras nos conmueven o nos mandan su mensaje igual, ¿no? Sí, fíjate vos que resultan comparables, como vos decís, la gramaticalidad de mi padre y la de mi abuela analfabeta, ¿no? Que en su discurso decía cosas muy profundas y muy poéticas también. En la persecución, como diría Darío, de esa forma que no encuentra tu estilo, para seguir con esta línea de indagación, vos trabajás con una rítmica, evidentemente, con un fraseo que se te va imponiendo, pero ¿cómo intervienen además otros estímulos? La imagen visual, por ejemplo, se te impone. Sí, eso es lo que más busco, y siempre, es decir, digamos, trato yo hablo mucho de eso, y hablo mucho incluso a gente que se me acerca, que me muestra sus poemas, hablo mucho de la visualización de las imágenes poéticas, ¿no? Es lo que Ezra Pound, el poeta norteamericano, llamaba la fanopeia, o sea, el poeta que se dedica a las imágenes poéticas y a las imágenes que se pueden visualizar, ¿no? Hay otros que le dan más énfasis a lo musical y otros que le dan más énfasis a lo que él llamaba la logopedia, o sea, la danza del intelecto en las palabras, ¿no? Uh-huh. Pero yo trabajo, si se quiere, bueno, estas dos últimas, la logopedia y las imágenes, la fanopedia, ¿no? Sí. Un poco los modelos serían Valéry y Mallarmé, ¿no? Yo no sé, digo, Valéry no me gusta mucho, no es un poeta que yo admire. Admiro su lucidez para decir cosas acerca de la Pero poesía. Es un poeta de los que es más, calificaría de la logopedia, es más, ¿no? Decía, el poema es una fiesta del intelecto. Tiene un libro que se llama La joven Parca, ¿no? Y yo pensé mucho si ponía un epígrafe de ese libro en mi libro, y no lo incluí porque no es un poeta realmente de los poetas que yo ame, ¿no? Y sí me gustaba más lo que alguien decía acerca de ese libro, ¿no? Y bueno, decidí no poner nada, pero hay una invención. Y la joven Parca que aparece en mi libro, ¿no? Porque hay una joven Parca, que no son mis tías, y no sé si te diste cuenta. Silvina Ocampo dice que hay un lugar en los libros donde uno puede ocultar un poema. Que nadie lo va a leer, ni nadie lo va a encontrar, ¿no? Y yo tengo un poema escondido en mi libro que se llama La joven Parca en Roma, que está dedicado a mi mujer Chiquita Gramajo. Embarazada. Y que estaba embarazada de mi hijo Fermín, sí, en Roma. Me parece bueno leerlo, porque es un poema precioso, no es un poema demasiado largo. Si no te molesta, lo leemos, Arturo. Vos léelo, que lees mejor que yo. A ver, La joven Parca en Roma, página 103. Estamos con Arturo Carrera, les recuerdo, estamos en el banquete, son cerca de las 7:15 de la tarde. Y este poema se llama Joven Parca en Roma y está incluido, les recuerdo, en El Vespertillo de las Parcas, el último libro de Arturo. Hace 22 años, Piazza Mattei, el bullicio de las golondrinas. Y abajo, la fuente de las tortugas. El agua que suelta hilillos que enredan la velocidad secreta de los efebos. Ella sostiene un cestito de plástico verde colmado de frutillas. Con cuidado las lava, una a una. Su panza enorme y radiante dice que el niño nacerá en unos 2, 3 meses. Las frutillas que apartó las vuelve a disponer en el cesto, más rojas, esmaltadas por el agua. Su cara luminosa y lisísima se refleja en la fuente. Su vestido de seda tiene inflorescencias,
racimos de glicinas lila sobre un fondo celeste. Auguri, le dice al oído la mujer que pasa. Este poema se llama Joven Parca en Roma. Está en el despertillo de las parcas de Arturo Carrera. Yo les propongo ahora... Extraordinario el poema. Sí, Me parece extraordinario. Es de una... Apoyan para que mi mujer me siga queriendo. No, es impresionante. No, pero no es una confabulación de machos para que la patrona te siga dando de comer. No, es un poema verdaderamente precioso. Yo los invito a hacer una nueva pausa musical. Lo que vamos a escuchar ahora es otra vez el encantador, el queridísimo Bolita de Nieve. Ahora vamos a escuchar una canción sumamente divertida que se llama Chivo que rompe tambor. Es una grabación de mediados de los años 60 y el tema es de Moisés Simons, el mismo autor del Manicero, nada menos. Bola de Nieve. Yo habla con Don Francisco, a ver qué rayo pasó, que tanto los chivos sueltos y yo encontré roto mi tambor. Ay, mi tambor, ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Gualberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto, y le va a demostrar que si cuero está rompido no se puede templar. Ese chivo corrompido está agachado en el mismo caserío y yo lo va a buscar y lo va a encontrar. Yo lo saca de donde está escondido. Si lo cojo, fuequitifua, 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 toma chivo patilludo, sin vergüenza, pero sobre el chingo. Ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Yo está quieto en mi bohío, no gusta matar ni más, porque yo soy un negro bueno, hijo de Orunla y de Yemayá. Pero ese chivo tan corrompido yo lo va a limpiar. Si lo veo yo lo cojo y lo marzo y le rompo toitico los tarros para que prenda otra vez. Que tambo que negro toca no se puede romper. Ese chivo va a su campo, se ha creído que yo vengo de Ampanga y yo lo he visto bien, yo conozco de ese chivo es la Miranda. Si lo cojo, fuequitifua, 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 toca chivo pativo, sin vergüenza, pero sobre el chin. Ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor que el chilindrón acaba. Y lo que es mucho peor que el chilindrón acaba. Escuchábamos por el maravilloso Bola de Nieve, Chivo que rompe tambor, un tema de Moisés Simons. Estamos en el banquete 963-8018 para las inquietudes telefónicas de los amigos, incluso de algún enemigo si existe. Estamos con Arturo Carrera, nuestro invitado de hoy, y nos acompañan también Federico Monjó y Américo Cristófalo. Arturo, hay otra pregunta. Dice así: saluda a Guillermo y a Arturo, y quiere saber si cree Arturo que la literatura infantil puede tener implícitamente un contenido ideológico o político. Ahí me gustó, ¿eh? Sí. ¿Qué es la ideología para Arturo Carrera? ¿Qué es la política? Bueno, yo siempre digo que cito una cosa de Roland Barthes, ¿no? Que es parece muy ingenua, pero no es tan ingenua. Que dice que cada vez que aparece un adjetivo, ¿no?, aparece la ideología, ¿no? Es decir, que el adjetivo es el introductor de la ideología en cada texto, ¿no? Y sí, pienso que ¿por qué no debería haber contenidos políticos en todo efecto estético, en todo efecto literario? Bueno. Acá la pregunta me parece que tiene que ver con la supuesta neutralidad ideológica o política que debería tener una literatura infantil. Claro, ya hablamos antes de que la literatura infantil como tal es una especie de arbitraria invención que justifica más
el lugar en el que se querría poner el artista que el destinatario, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Como te dice zafar, esa me la debes. Arturo, ¿corregís mucho para llegar a los originales más o menos definitivos? En realidad, no demasiado, pero sí corrijo. ¿Y cuál es el criterio para corregir? Bueno, el criterio, cosas que son disonantes, las aliteraciones no me gustan, no me gusta a veces que el poema sea parte de eso que yo decía, que es la visualización y sobre todo el tema de la concisión, a pesar de que yo encuentro la concisión en la extensión a veces porque el poema es excesivamente largo. Me interesa mucho el tema de la condensación de las imágenes, que estén despejadas de todo contenido, contenido en el sentido, digamos, estético, ¿no? Que no sean excesivamente cargosas, es decir, bueno, trato de corregir todo lo que sea lo que los antiguos en el medioevo llamaban zarzas, ¿no? Es decir, como entre errores y horrores de la sintaxis, de las gramáticas. Pero a veces, digamos, como decía Leonardo, sobre todo para trabajar con la escultura, que a veces se corrige por agregar y a veces se corrige por sacar, digamos, ¿no? Y que muchas veces el arte tiene que ver con sacar lo necesario o con agregar, ¿no? Sí, yo he sacado muchísimo, sí. En este libro sobre todo trabajé con muchísimos materiales y entonces fui sacando cosas. A veces, ¿viste? Pienso que saqué demasiadas. En el caso de, por ejemplo, de mi libro Mi Padre, saqué muchísimo, tengo casi un libro paralelo. Y bueno, y así, pero voy sacando y no sé, no me tengo piedad, ¿no? Ninguna connotación entonces a partir de ese tanto sacar de la palabra parca en el otro sentido que tiene en español. No sé si pensaste en esa resonancia, que las parcas o los parcos o la parquedad, digamos. Sí, hablo de eso un poquito, ¿no? Como, sí, pero ya te digo, traté de pensar que yo no sé si en la corrección está todo, ¿no? Pero no corregí mucho, traté de, no sé, soy muy intuitivo en esto, no sé cómo explicarte qué es lo que saco, qué es lo que pongo. Me gustan algunas palabras por el sonido, ¿no? Las elijo, las pongo y las saco, bueno, y así, ¿no? Y así voy. Por eso digo gusto... que está la imagen del rompecabezas final, ¿no? Bueno, eso quería guardármelo para el final justamente. Pero es eso, ¿no? Cada poema está armado así, como si uno tuviera una promesa, ¿no? Final, que es el armado de un rompecabezas. Y también la promesa final está a veces dada en esa incompletud, ¿no? Tiene ese toque de incompletud. Por eso yo digo que lo que diferencia mucho un poema de una prosa es el final del poema, esa sensación de que todo cae, de que el ser cae, ¿no? Y me encontré hace poco con un texto maravilloso que traduje del filósofo Giorgio Agamben, donde él estudia el final de los poemas en la poesía de Dante, ¿no? Y donde, bueno, lo hace extensivo para toda la poesía, donde muestra cómo algunos estudiosos también se preocuparon por esa especie de derrumbe estético y hasta ético que tienen los finales de los poemas en la poesía, y que son como el signo que vuelve distinto al poema del no poema, digamos, ¿no? ¿Hay alguna relación posible, te pregunto, Federico, con los finales de la música? Ahí me parece que hay un punto de cercanía entre la poesía y la música que tuvieron una familiaridad estrechísima en otros momentos de la historia, ¿no? Bueno, sí, también la cuestión del final en la música es un tema apasionante, por sí solo, ¿no?
podría hablar mucho de eso. No digo que yo esté en condiciones de hablar mucho, digo que se podría Bueno, objetivamente un hablar poquito, mucho de dale. eso. Quizás del final más que del comienzo, ¿no? Bueno, obviamente la música moderna ha sido crítica respecto a la idea de final. Schoenberg puede parecer un autor ya a esta altura, digamos, muy clásico, pero sus finales siguen siendo finales muy imprevistos. Problemático, digamos. Sí, qué sé yo. O sea, por más que la obra tenga una lógica impresionante desde el punto de vista compositivo, muchas veces el final nos sorprende, ocurre donde no pensábamos que iba a ocurrir, ¿no? Estoy pensando, qué sé yo, en el último cuarteto de él, que es una obra muy estricta, muy dodecafónica, pero que termina como si se hubiese cortado con tijeras, ¿no? Y bueno, qué sé yo, me parece que los músicos en general tendieron a ser críticos respecto de la idea de un final demasiado anunciado, ¿no? Pero no por un efecto de sorpresa, sino porque me parece que esa idea de coda, de la música clásica terminó siendo una idea muy obsoleta, y creo que los compositores empezaron a pensar el final más poéticamente, ¿no? Claro, porque además la idea de final cerrado, de final con una especie de rúbrica, con una especie de autosuficiencia que llega a tener la música tonal, la música, digamos, del siglo XIX, se vuelve exasperante cuando otras realidades de la vida o estéticas en un sentido más amplio nos están poniendo en relación con algo que no cierra, con un rulo tan perfecto. Claro. Aparte, bueno, al final tiene que ver también en general la música más o menos clásica con la reexposición. Uh-huh. Pero aún la reexposición en Beethoven es completamente distinta a la reexposición en Schoenberg, por ejemplo. La reexposición en Schoenberg es una especie de reexposición por caída, en donde en la reexposición en Beethoven el sujeto vuelve a ser dueño de la cosa y dice, bueno, aquí estoy yo por última vez y me despido, etcétera, etcétera. En cambio, la reexposición de Schoenberg, estoy pensando... Todo eso tiene que ver con el dramatismo, ¿no? Claro, estoy pensando concretamente en la primera de las piezas Opus 11, donde hay una idea de reexposición clarísima. Las Opus 11 de Schoenberg. Claro, sí, hay va cayendo, ¿no? O sea, lo que Arturo hablaba recién del derrumbe estético y la caída del ser, es ¿no? una Claro. caída absoluta que cae, y no es una metáfora lo que yo digo, cae exactamente desde el registro agudo al registro más grave del piano, de una manera progresiva, y es como si esa caída representara una especie de ausencia de voluntad desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. O una imposibilidad de estar. Claro, ¿no? O sea, como una especie de reposición allí por ausencia, es una cosa muy rara. Ahora, es cierto que las últimas obras de Beethoven son un poco menos autosuficientes en relación a esa presencia del sujeto, ¿no? Es un sujeto que está tan Sí, desmesuradamente... pero no es menos, digamos, el último Beethoven es completamente genial, pero no es quizás menos convencional que el Beethoven en el periodo medio. O sea, como convencional digo, no emplea menos convenciones que el primer Beethoven o que el segundo Beethoven. O sea, la genialidad de Beethoven no pasa tanto porque use más o menos convenciones, sino en todo caso por cómo él, bueno, es cierto, por cómo él interpreta las convenciones, pero las convenciones siguen estando. Su última sonata para piano tiene una introducción muy fuerte, muy grande, y él había abandonado la introducción en sonatas anteriores. Uh-huh. No definitivamente, pero bueno, vuelve a la idea de introducción, pero lo que hace con eso, bueno, es fantástico. Tremendo. Seguimos aquí con Arturo Carrera, estamos en el banquete 963-8018, y bueno, esta es una de las convenciones a las que no podemos renunciar, que hay que decir cada tanto dónde estamos para que el que llega hace un momento sepa de qué se trata. Vamos a escuchar ahora un tema, una de las canciones de Mussorgsky para nada convencionales, por lo menos en el sentido que tenía la canción en la época de Mussorgsky. Esta es otra de las canciones del ciclo El cuarto de los niños. Y quería aclarar además una cosa, aprovechando que está Federico acá. Yo tomé estas grabaciones de Boris Christoph haciendo estas canciones de Mussorgsky de un programa de radio que Federico tenía. Las grabaciones tienen un soplido que es el sonido de interferencia de la radio, que ustedes van a escuchar un poco aquí, o una caída en el nivel de audición. Lo curioso es que Federico perdió esos discos y no los ha vuelto a encontrar, por eso tuvimos que tomarlo de ahí. Y me gustaría que cuando volvamos de escuchar esta canción, donde, como ustedes van a ver y como dice Debussy en el artículo que yo les mencionaba antes, se trata de un terrible muchachito cabalgando un bastón que transforma el cuarto en un campo de batalla, rompe un brazo por aquí, una pierna allá,
a pobres sillas indefensas. Por supuesto también él sufre algunas heridas y entonces se oyen gritos, llantos. Toda la alegría desaparece, dice Debussy. No ha sido nada serio. 2 segundos en las faldas de la mamá, el beso que cura y la batalla vuelve al comenzar sin que las sillas sepan una vez más dónde esconderse. Todos estos pequeños dramas, insisto, dice Debussy, están anotados con una sencillez extrema. A Mussorgsky le basta un acorde que le parecería pobre al señor... no recuerdo el nombre, dice Debussy, o una modulación a tal punto instintiva que le resultaría desconocida al señor... Es el mismo, dice. El mismo tonto que seguramente no va a disfrutar como nosotros esta canción de Mussorgsky por Boris Christoph. Hey! Hop, hop, hop! Hop, hop! Hey, buddy! Hey! Hey! Hey, buddy! Hop, hop, hop! Hop, hop! Hop, hop, hop! Hop, hop! Hey! Hey, hey! Hey, hey! Ta 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 ta. Hey! Ta 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 ta. Buddy! Стой! Вася! Вася! Слушай, приходи играть сегодня, только не поздно. Ну ты, хоп! Хоп! Прощай, Вася, я в юге поехал, только вечеру непременно буду. Мы ведь рано, очень рано спать ложимся. Приходи, смотри. Та-т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 а. Эй, та-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 та. Поди, хоп. Эй, поди, хей-хей, поди. Эй, хей, раздавлю. Ай, больно, ай, ногу, ай, больно, ай, ногу. Милый мой мальчик, что за горе, ну, больно плакать. Пройдет мой друг, постой-ка, встань на ножки прямо, вот так, дитя. Посмотри, какая прелесть. Видишь, в кустах налево. Ох, что за птичка дивная, что за перышки. Видишь, ну что, прошло. Прошло. Я в юге съездил, мама. Теперь домой торопиться надо. Хоп-хоп, гости будут. Хоп, торопиться надо. Escuchábamos entonces una de las canciones de Mussorgsky del ciclo de 7 canciones, El cuarto de los niños, por el bajo ruso Boris Christoph. Son 7:30 de la tarde, un poco pasadas, estamos en el banquete con Arturo Carrera. Vamos a una breve pausa y después seguimos.